Gracias, bendito Padre Celestial, por este día que tú nos das, Señor, que tú nos permites abrir los ojos un día más, para alabarte y glorificarte por este culto de adoración que vamos a tener, Señor, por este medio, por los hermanos que están escuchando, que están compartiendo, Señor, que tú abras su corazón para que podamos entender y comprender un poco más de lo que tú nos quieres decir hoy, Señor, para nuestra vida, que sea de edificación, Señor, que sea de bendición, que sea como tú quieres, Señor, que tú seas el que hable por medio de estos instrumentos que van a participar en tu culto de adoración, Señor, que tú pongas las palabras necesarias y entendibles en cada uno de los hermanos, Señor, y que sea como tú quieres y en orden, Señor, por los hermanos que tengan alguna necesidad, que tú seas grandemente con ellos, y aunque no estemos reunidos físicamente, cada uno de estos hijos tuyos, nuestro corazón sabemos que está en un solo lugar, que es en el corazón de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, y en su reino, Señor. Que tú seas en cada uno de nosotros. Y todo esto te lo pedimos y lo oramos en nombre de nuestro Salvador. Amén. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor, tu sangre carmesí, diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. A ruda lid iré y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Yo quiero mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco en tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Hermanos, hoy toca leer Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia.
cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Y las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Señor, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Señor, estoy confiando, Señor, en ti. Buenos días, hermanos. Vamos a estar viendo lo de la cena del culto. Vamos a participar de la cena. Si gustan acompañarme ahí en la escritura, en el capítulo 11, del verso 23 adelante de la primera carta a los Corintios. Y vamos a orar por la cena. Entonces, vamos a ir al texto que es ahí en la primera carta a los Corintios, verso 23, capítulo 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por el fruto de la vid y por el pan sin levadura. Oremos. Padre Santo, bondadoso Señor, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia,
y gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por el cual nosotros hoy podemos ser llamados hijos tuyos, Señor, y ser reconciliados contigo, Señor. Bendice el fruto de la vid, bendice este pan y que cada uno tome conciencia, Señor, de cómo está nuestra vida contigo, Señor, en una relación espiritual y que cada día seamos transformados y renovados por tu Santo Espíritu. En Cristo rogamos todo y damos gracias. Amén. Ahora, hermano, vamos a pasar a la cena, ahí más adelante en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 6 en adelante dice ahí: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a pasar a la ofrenda, orar por ella, y que la mecánica es que apartemos en un sobre lo de la ofrenda de esta semana y la guardemos para que el día que nos volvamos a reunir ya físicamente la podamos dar a las hermanas de la benevolencia. Vamos a orar por la ofrenda. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la bendición y la provisión que tú día a día tienes para con tu pueblo, Señor. Gracias porque sabemos que de ti viene todo, Señor, y gracias por los hermanos que han dispuesto dar conforme propuso en su corazón. Y Señor, que esta ofrenda sea de útil al servicio de tu obra, Señor, de tu pueblo, y que tú seas el administrador de ella, Señor. Gracias nuevamente porque sabemos que no estamos solos y tú siempre estás proveyendo a tu pueblo. En Cristo rogamos todo y damos gracias. Amén. Excelente día, mis hermanos. Les envío un fuerte abrazo en todo mi amor fraternal hacia cada uno de ustedes, esperando que en estos tiempos que estamos enfrentando, que son difíciles, que se encuentren bien. Sé que están bien porque tenemos a un Dios poderoso que nos provee, que cubre todas, siempre va a cubrir nuestras más grandes necesidades, nunca nos va a abandonar. En esta ocasión que estamos a 29 de marzo, pues cierro con este mensaje el mes, un mes complicado por todas estas circunstancias que se han presentado. Pero aquí les traigo un mensaje esperando, como siempre, que sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. Nos den la herramienta para resolver cualquier circunstancia de las que cada uno de nosotros vivimos en estos tiempos. ¿Cuál es mi tema en esta ocasión? Le he puesto el nombre de la pedagogía de Dios. Y el título del sermón como tal lo establecí como COVID, ni temor, ni temeridad. Y bueno, primero quiero explicar estas dos cuestiones, tanto el tema como el título del sermón. Primeramente el tema, la pedagogía de Dios. Vamos a partir de explicarles así muy rápidamente, sin tantos tecnicismos, qué es la pedagogía. Y se dice que es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación. Ya teniendo ese concepto, ¿quién es el mejor pedagogo del universo? Sin dudar, todos responderíamos que es Dios. Y siendo nosotros hijos de Dios, imagínense entonces el gran privilegio de que tenemos de contar con el más grande pedagogo del universo, quien va a aplicar las perfectas metodologías y técnicas en nuestra enseñanza y en la educación de cada uno de nosotros. Grande bendición para todos. Y el título del tema, hablamos que
no debemos de tener temor, pero tampoco caer en la temeridad. ¿Y qué es el temor entonces? Bueno, simplemente es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Hablamos de dos tiempos, de dos momentos, que es el futuro o el pasado. Sobre ambos tiempos no tenemos control, ya no hay nada que hacer. Es infundado tener un miedo de algo que o bien apenas va a pasar, nos estamos imaginando, estamos haciendo historias, elucubrando cosas que ni siquiera sabemos si realmente van a pasar y nos preocupa malamente, o que ya pasaron y pues ahí no tenemos ninguna influencia, ya no tenemos ningún control, ya no podemos corregir, ya pasó, tenemos que superarlo. Entonces no tenemos que caer en esa actitud de temor, pero tampoco tenemos que irnos al otro extremo de la temeridad, que el concepto es imprudencia, es esa irreflexión o pensar bien las cosas y exponernos de manera excesiva a un riesgo que es innecesario. Entonces ahí está más o menos de lo que vamos a estar hablando y voy a desarrollar a lo largo de este sermón. Entonces pasamos al siguiente punto, que es las tres grandes preocupaciones que tiene el género humano, toda la humanidad. Solo tiene tres grandes preocupaciones. Una es el pecado, la segunda es el sufrimiento y la tercera es la muerte. Todas las preocupaciones que ustedes les pasen por la mente se desprenden de una de estos grandes, tres grandes áreas de la preocupación del ser humano. Sin embargo, en esta situación que estamos viviendo surge algo especial, porque resulta que está combinado en este virus que nos está afectando, que nos va a afectar seguramente a todos. Se combina ese temor, esa preocupación al sufrimiento y también a la muerte, porque estamos viendo cómo hay personas que no están superando, que no tienen las defensas, que pues, de diferentes circunstancias los lleva a la muerte este virus o las consecuencias que genera este virus en sus cuerpos. Entonces estamos viendo la muerte y obviamente estamos sufriendo por todo lo que está generando este virus a nivel mundial. Entonces, pues eso genera exponencialmente una mayor preocupación de todos y cada uno de nosotros. Pero tranquilos, no se me espanten tanto. Sí damos por hecho que son tiempos difíciles, que todo esto que está suscitándose no está delimitado a una área específica. Estamos hablando de naciones, pueblos, razas, no hay nada que esté respetando, podríamos decir, el virus. O sea, está afectando a todo el mundo. O sea, no el hecho de que haya personas con una ideología, con doctrinas, que sean del primer mundo, del tercer mundo, que tengan una religión. O sea, no importa, todos están siendo afectados. Todos estamos saliendo o siendo movidos de nuestra zona de confort, de esa rutina que todos teníamos, porque pues no pasaba nada extraordinario, todos hacíamos nuestras actividades normales, más con las preocupaciones normales, se puede decir. Y de repente nos cae este virus y se afecta todo nuestro entorno y vemos ahí lo vulnerable que somos o lo vulnerable que es la vida y el poco control que tenemos de nuestro entorno.
recién estamos asimilando y tratando de entender el impacto que va a generar en nuestras vidas todo esto, porque no solamente ya inicialmente se reducía a una situación médica de salud, pero ahorita ya está yendo a otras esferas, impactando en otras esferas, que es la parte económica, obviamente lo político-social, todo eso se va a ir reconfigurando, va a haber más inestabilidad, es un hecho, pero seguimos tranquilos, hermanos, vamos tratando aquí la cuestión. En este asunto, obviamente, que nuestra vida como cristianos pues no está exenta. Se ha generado bastante incertidumbre, dudas, zozobra, estamos con ciertos niveles de ansiedad. Aquí, a principios de semana, precisamente nuestro hermano René mandó un mensaje a la iglesia en donde, a través del WhatsApp, donde él establecía si estábamos haciendo lo correcto. O sea, ellos como líderes estamos decidiendo que la iglesia no nos congreguemos, había esas dudas, es el mejor curso de acción, o tenemos que pensar lo mejor, qué hacer en estas circunstancias. De manera general es cómo saber si estamos dando la respuesta o adoptando la actitud correcta en base a todas estas circunstancias. O la otra cuestión que también se aborda es, como líderes ellos, ¿estamos siendo acertados o estamos fallando? O sea, son cosas nuevas que no habían pasado en estos últimos tiempos a nivel de iglesia o a ningún nivel como personas en nuestros círculos laborales, sociales, familiares, pero también en la iglesia. O sea, ¿cómo enfrentamos esta nueva adversidad? Y esas decisiones que se toman, pues obviamente generan dudas. La feligresía, los miembros de la iglesia, unos decían, no pasa nada, aquí podemos seguir reuniéndonos, es un mandato que está establecido, o sea, hay muchas cosas que pasan por la mente. Pero a fin de cuentas los líderes son los que tienen que decidir y afortunadamente tenemos buenos líderes y ahorita voy a explicar por qué. Ese es uno de los motivos por los que estoy llevando este mensaje, para aclarar esas posturas que en determinado momento para muchos les puede parecer que no fue lo mejor, no fue lo correcto, hay un miedo excesivo. No, a ver, vamos a despejar o voy a tratar de despejar esas posturas, esas ideas que luego tenemos todos. Entonces, tenemos que partir siempre de la base, de un fundamento en el que nos apoyamos todos y que nadie puede decir, no, yo creo esto, yo creo aquello. ¿De a qué me refiero? Pues que hay una guía que es infalible. De ahí se genera todo el conocimiento, de ahí tenemos una base, un cimiento importante, esencial para todos nosotros, que es la Biblia. La palabra de Dios. Veamos ahí en algunos versículos así rápidamente. Por ejemplo, estamos aquí, Proverbios 29, 18. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dijo Dios a través de estos hombres que nos trajeron su palabra? Proverbios ya sabemos que lo escribió, la autoría de este libro fue del rey Salomón. ¿Qué nos decía el rey Salomón? Pero principalmente, ¿qué decía Dios a través del rey Salomón? En Proverbios 29, 18, dice, sin profecía, ¿qué es profecía? Es ese mensaje que venía de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahí está un primer punto. ¿Por qué es importante guiarnos a través de lo que dice la Biblia? El que todos, la mayoría conocemos, 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Para todo nos aplica. Aquí luego se resalta donde dice en el versículo 17, a fin de que el hombre, entonces dice la mujer, entonces a mí no me aplica. No, si ustedes se van al origen de esa palabra, en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que en esa palabra de hombre se encierra la humanidad. Entonces, retomando este versículo, pues él dice que esta escritura es inspirada por Dios y es útil para todo lo que dijimos, tanto para hombres como para mujeres. Ahí nos abarca todo el género humano. Ahí está ese punto, y luego para cerrar esta partecita dice segunda de Pedro, primera 20-21, que dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, ya estamos hablando que la profecía son esa información, esos mensajes que nos envió Dios y que está sentada en la Biblia, en su escritura, en su palabra. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que es parte de la deidad. Entonces, es palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya teniendo como guía la Biblia para aclarar cualquier tema, cualquier circunstancia, cualquier preocupación, ya dijimos por eso cuáles son las grandes preocupaciones: el pecado, sufrimiento, la muerte. El único libro que da respuesta a todas esas grandes preocupaciones, adivinen qué es. Tin, tin, la Biblia, obviamente. Entonces, por eso es que estoy haciendo, o estoy llevándolos a que vean la importancia que tiene la Biblia y cómo es que en ella nos tenemos que basar para filtrar, para verificar cualquier cosa que nos preocupe o esas grandes preocupaciones. Entonces, ya que establecimos esto, es responsabilidad de todos nosotros, porque luego nada más decimos, es que nuestros líderes, nuestros predicadores, nuestros pastores, nuestros obispos son los que tienen toda la responsabilidad de enseñarnos, de hacer. Sí hay responsabilidad en ellos, pero también de manera individual, todos como buenos cristianos que somos, tenemos que estar atendiendo la palabra de Dios para nuestra tranquilidad de nuestras familias. Recordemos que cada hombre de casa, cada cabeza de hogar, tiene esa responsabilidad de ir a la palabra de Dios ante todas esas situaciones específicas que a cada familia le pasa, tener la actitud y la conducta correcta para saber enfrentar adecuadamente todo eso que se nos presenta en la vida. Dicho esto, entonces, tenemos el siguiente versículo, ahora, para establecer fijar bien ese filtro, para que a través de eso todas estas preocupaciones se puedan ver desde la perspectiva correcta. Entonces, vamos a ver el versículo de Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos 15:4? Señala, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ojo ahí, ahí en este versículo el apóstol Pablo nos está recordando que todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento es útil hoy en nuestros días
de manera con una vigencia permanente. Tenemos esas enseñanzas registradas ahí en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el marco en el que se genera este versículo o el contexto de este versículo? Recordemos aquí, si leemos ese capítulo, el apóstol Pablo está hablando con los cristianos en un aspecto donde en todas las iglesias hay dos grupos, unos cristianos maduros y unos cristianos que apenas están comenzando a lidiar en su vida cristiana, tienen una fe débil, una fe que tiene que ir madurando poco a poco. Entonces había igualmente en esta iglesia a la que se dirige el apóstol Pablo esos dos grupos, y él les estaba haciendo ver precisamente las actitudes que debe tener cada uno de estos grupos dentro de la iglesia para fortalecer a la iglesia, no para dividirla, que es lo que muchas veces luego llega a pasar cuando no se tiene el nivel de madurez adecuado por parte de los hermanos que ya deben de estar con ese nivel de madurez. Entonces les decía el apóstol Pablo ahí a los cristianos que a los fuertes les decía que tenían que tener paciencia con sus hermanos que no eran tan maduros, que eran débiles todavía, que estaban iniciando. Y por su parte a los débiles les decía que tenían que ser estimulados para mantenerse firmes en lo que ya conocían, en lo poco que hayan vivido, como cristianos ya deben de tener esa firmeza que no los haga ir de un lado para otro o estar generando esos temores infundados, esos miedos cuando empezamos nuestra vida cristiana, enfrentarnos a esas pruebas. Entonces ese es más o menos el contexto en el que se genera el versículo de Romanos 15:4. Por eso les hace ver, acuérdense que ahí las cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza. Tenemos que aprender de lo que ya hicieron anteriormente el pueblo de Dios ahí. Son lecciones pedagógicas que nos llevan a tenerlas a nosotros presentes y saber qué hacer en estas actuales circunstancias que ahora estamos enfrentando nosotros. Entonces, a ver, dice... Ahora paso en base a esto que ya estamos señalando. En estos tiempos estamos en una prueba, en una dura prueba que nos va a enfrentar precisamente a circunstancias adversas en donde tenemos que tener bien afianzada nuestra fe, nuestra confianza en Dios. O sea, no vamos a resolver las cosas preocupándonos, sufriendo, estando ansiosos, culpando a otros, o sea, en actitudes equivocadas que no resuelven nada. Aquí recordemos que no estamos confiando en una persona. No tenemos un líder, un Mesías, como los nuevos que se quieren hacer pasar o hacer ver. O sea, tenemos a nuestro gran maestro, a nuestro líder, nuestro general de generales, nuestro excelente pedagogo, Señor de señores, Rey de reyes, Jesucristo nuestro Salvador, es en el que tenemos establecida nuestra confianza. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Es punto medular, importante. Y acuérdense del tema, ni temor, pero tampoco temeridad, que es lo que quiero hacer ver en el siguiente punto. En estos tiempos de confusión ha sido grave la adopción de posturas equivocadas por partes de pastores, predicadores o líderes cristianos
al hacer interpretaciones erróneas de la Escritura que instan a su feligresía a abrazar con fe pasajes sacados de contexto. O sea, esto es importante y ya hemos visto los efectos. Hay una iglesia ya en Corea, si no mal recuerdo, ahora que pasó todo este asunto del COVID, de las primeras naciones que llegó a afectar el virus, pues fue ahí en Corea. Y hubo un líder, un pastor allá en ese país que él determinó que no pasaba nada. Somos el pueblo de Dios, aquí estamos inmunes, nosotros no nos va a pasar nada, tranquilícense, seguimos haciendo lo mismo, Dios nos va a cuidar. Y sí, siguieron reuniéndose, pero ¿cuál fue el efecto? Que fueron uno de los puntos donde se inició de manera grave la difusión del virus y obviamente hubo también pérdidas humanas cuantiosas en esa iglesia. Entonces, a ver, ¿y si hizo lo correcto ese pastor? Tomaron la mejor decisión al decir, sí, Dios nos protege. O sea, ya estábamos cayendo en actitudes de temeridad. Acordémonos de lo que dijimos del concepto de temeridad. O sea, ya me creo superhéroe, indestructible, no nos va a pasar nada. No, tampoco tenemos que llegar a ese punto. Pero bueno, ¿cuáles son los pasajes que escuchamos, que de repente dice la gente? Hay muchos que nos dan esa confianza de, no, Dios conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hay uno, por ejemplo, Marcos 16, 17, al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Con ese versículo, muchos líderes hoy en día hacen ver cosas que funcionaron, sí, en un momento dado, en un contexto dentro de la iglesia que estaba iniciando, pero no en estos tiempos. Y no estamos diciendo que Dios no tenga poder para seguir obrando milagros, sí los puede hacer, pero ya no hay personas que se puedan levantar y decir, yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de sacar demonios. No, Dios trabaja de otras maneras y las puede hacer, las puede seguir haciendo, las sigue haciendo, pero ya no hay gente, ya no hay individuos que tengan todas esas facultades, como en algún momento sí las llegaron a tener algunos. Entonces no saquemos, establezcamos doctrinas equivocadas, erróneas, que nos lleven a perder, en este caso, por ejemplo, de esa iglesia que estoy hablando, de Corea, en donde o sea, se supone que los pastores, los que hacen esas funciones, están para cuidar al rebaño. ¿Y qué pasó ahí? ¿Lo cuidó? Al adoptar esa decisión, al tener esas actitudes, pues no, ahí terminaron muchas personas muertas cuando no tuvieron que haber muerto. Otro punto que también se cita, ¿no? El Salmo 91, versículos 3, 6 y 10, donde dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues sí, efectivamente son esos versículos que de repente la gente toma, pero los lleva a tener una postura, una posición de temerario, y eso no es de Dios. Aquí también el rey Salomón en el libro de Proverbios nos regala otra joya ahí, evitando esas conductas precisamente. ¿Y qué nos dice el rey Salomón? ¿O qué nos dice Dios a través del rey Salomón en este versículo? Proverbios 22, 3. Yo aquí este versículo específico lo saqué de la Nueva Versión Internacional porque está como más claro para que nos quede bien entendido a todos. Dice Proverbios 22, 3 en la Nueva Versión Internacional. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante
y sufre las consecuencias. Ahí está, pues. Entonces, no hay que llegar a esos extremos tampoco. Sí, sabemos que Dios está con nosotros, que Dios en estos momentos nos va a proveer, nos va a dar lo necesario, pero tampoco nos pongamos en el plan que, órale, ahí voy y no va a pasar nada. Bueno, entonces, en base a todo esto que ya vimos hasta este momento, ahora retomando la situación de la enseñanza que nos trae la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a ver lo que dice en un caso similar en el libro de Levítico, que dice, primero, ¿cuál era el propósito del libro de Levítico? Aquí hay un compendio de leyes divinas para que su pueblo supiera cómo tener una relación correcta con Dios. Recordemos que en esos tiempos, después de cuando ya el pueblo hebreo sale de Egipto, es sacado de Egipto a través del líder que establece Dios, que fue Moisés, viene la historia de ese pueblo a través del Éxodo. Está registrada en el libro de Éxodo. Y después del Éxodo está el otro libro, que es Levítico. Ahí ya es donde Dios les empieza a dar esas leyes. Por eso ya hablamos de un compendio de leyes divinas, para que ellos empezaran a saber cómo tenían que comportarse, qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Entonces aquí dice en esta parte que dentro de estas leyes que se establecen hay un apartado que habla de la limpieza externa que debían de tener su pueblo, precisamente para evitar las enfermedades que a otras culturas de ese tiempo les afectaban. Les empieza a enseñar qué tenían que hacer, qué tenían que comer, cómo tenían que comerlo todo. Ahí usted lee en Levítico y viene una vasta información al respecto. Pero al punto que vamos en este momento es, dentro de esa área de limpieza externa hablaba de las enfermedades que afectaron a su pueblo. En ese tiempo era la más común la lepra. Y si nos vamos al capítulo 13, ahí en ese capítulo, no voy a leerlo porque está muy extenso, pero ustedes pueden revisarlo y se van a dar cuenta que Dios a través de su palabra le hace llegar a Moisés las instrucciones específicas a seguir para tratar y contener esta enfermedad. Y aquí pregunto, si estaba Dios con ellos, estaban bajo su presencia directa ese pueblo de Dios, los hebreos, ¿por qué no solo le dijo a Moisés, tranquilo Moisés, no te preocupes, mientras aquí esté yo con ustedes, nada les va a pasar, nada les va a afectar? Así que si alguien, aquí ni siquiera esa enfermedad que hay en muchos lugares, aquí nadie la va a padecer. ¿Le dijo eso? No. Le dio instrucciones de cómo evitarla. Ahí vamos al punto de que Dios nos provee, que Dios está al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. Sin embargo, aquí está este punto en donde hace ver que hay instrucciones para proceder en alguna contingencia, que hablamos de una enfermedad, que en ese tiempo era la lepra, pero que también sigue siendo vigente hoy en día. No ha caducado. Hablamos de cuarentenas. Ahí se establece la cuarentena en ese ejemplo. Entonces, ahí, hermanos, tenemos que recordar que si bien Dios es omnipotente, pues para Él nada es imposible hacer. Pero ojo, no confundamos eso y reduzcamos a Dios a un mero genio de la lámpara maravillosa. Él no está a nuestro servicio y voluntad de nosotros. Es al contrario, nosotros debemos estar siempre atentos a su voluntad. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio también otro ejemplo de ello cuando fue tentado por Satanás. Ahí en los evangelios está registrada la historia. Yo estoy considerando aquí Mateo 4, 6 al 7.
donde Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo tienta? Le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién le está diciendo eso? ¿Satanás está citando la Escritura? Se le está citando a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, escrito está, que a sus ángeles va a mandar y que en sus manos te van a sostener para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, órale, lo llevó a un punto alto del templo y digo, de aquí, arrójate, no va a pasar nada porque ahí está escrito. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo, sí, pero vas a ver, te voy a dar un ejemplo de cómo sí se va a cumplir, que no va a pasar nada. No, Jesucristo le contesta a Satanás diciendo, escrito está también, que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, las decisiones que se han tomado hasta el momento en nuestra iglesia han sido acertadas y correctas. No estamos llegando a ese punto de ser temerarios y decir, no nos pasa nada aquí nosotros. Pues entonces, ¿qué somos aquí? Nosotros somos indestructibles, los indestructibles de la iglesia de Cristo de la 4 Poniente. Pues no es cierto. Y ahí están estos ejemplos que estoy estableciendo. ¿De dónde? No son mis ejemplos, son ejemplos que están en la Escritura que ustedes pueden verificar. Dios nos promete su presencia, su protección, su ayuda, su respaldo, impulso para afrontar las pruebas que nuestra vida de cristiana derive, pero no para hacernos superhéroes. Hay que ser cautos y prudentes. ¿Sale? Ahí está. Y otro punto al respecto, también importante que está en la Escritura, es Romanos 13:1, donde nos dice, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades. Mis hermanos, se me acabó la cinta del cassette. Pero bueno, ya aquí tenemos otra nueva cinta. No, ya me aventé 35 minutos. Sin embargo, yo creo que ya estoy casi por concluir, entonces no se me desesperen. Les voy a robar yo creo unos 10, 15 minutos más máximo. Bueno, me quedé en la parte donde mencionaba que hay otro punto medular, efectivamente, que fundamenta la actitud correcta que debemos de adoptar como buenos cristianos. ¿Cuál es ese punto? Está considerado en Romanos 13:1. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, hermanos. Ojo, cuidado con esto, atención, atención. Fíjense bien. Cuando hablamos del libro de Levítico, los que llevaron a cabo los procedimientos, las instrucciones que Dios le dio personalmente a Moisés de cómo tratar la lepra, los que aplicaron esos procedimientos fueron en ese tiempo los sacerdotes. Ellos eran los que verificaban, revisaban si la lepra se estaba sanando, las personas con lepra estaban sanando o se estaba complicando o si le tenían que dar un poco más de tiempo para que terminara de sanar. Ellos eran los que emitían el juicio de que ya estaban limpios o todavía eran inmundos. Hoy en día ya no son los sacerdotes quienes hacen ese trabajo. Hoy en día tenemos un cuerpo médico, un sector salud, que ya están especializados en todo ese conocimiento y que son la autoridad hoy en día para aplicar los procedimientos sanitarios. Y entonces, si ellos son la autoridad, y dice Romanos 13:1 que si nosotros desconocemos, que si nosotros no resistimos, en lugar de tener bendición, hermanos, vamos a traer condenación.
Cuidado, no cambien las cosas por tener actitudes equivocadas o dar interpretaciones equivocadas y terminar en una actitud equivocada. Al respetar las medidas establecidas por las autoridades de salud, ayudamos a cuidar y proteger a todos aquellos que son más vulnerables, hermanos. Y de esta manera les manifestamos nuestro amor en Cristo, esa misión que tenemos, ese gran mandamiento establecido de que amemos al prójimo. ¿Cómo lo amamos si somos irresponsables y andamos, si yo ya estoy contaminado infectado por el virus y de manera irresponsable ando por todos lados organizando fiestas y terminando contagiando a mis familiares? De repente alguno puede tener una situación de salud más delicada y hasta lo ando matando. O sea, ¿qué clase de amor sería ese? Entonces es la parte que quiero que quede bien clara y seamos conscientes. Bueno, entonces, hoy, en estos tiempos que vivimos, tenemos una gran oportunidad, hermanos. Tiempos en los que podemos mostrar nuestra misericordia, ayudando a todos los que tengan necesidad, comenzando con los de nuestra casa. Pero nuestra casa no se limita a las casas en donde cada uno de nosotros estamos ahorita, no. Nuestra casa, refiriéndose así a la familia en parte, esa familia de sangre, pero también hablamos de la familia en la fe. Nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo, ahí también es un campo en donde yo puedo volcarme y ser o hacer lo que Jesucristo, nuestro Señor, nos ha establecido. Es una gran oportunidad, ¿no? Esta crisis no es simplemente un todo mal aquí, no, ya nos hacemos víctimas y pobrecito de nosotros. Es una oportunidad, hermanos, para profesar, para proyectar, para ser ejemplo como cristianos, de tener la actitud correcta en estos momentos. O sea, ¿qué clase de cristianos vamos a ser si estamos ahí lloriqueando, haciendo berrinche, lamentándonos de pobre de mí? Entonces no estamos creyendo en ese Dios poderoso que nos va a suplir, que nos va a dar, nos va a cubrir. ¿Quién no ha tenido necesidad, una necesidad no cubierta ahorita? Por eso estamos ahí, la familia de la iglesia, ya lo ha dicho el hermano René, todos estamos en la misma frecuencia de poder apoyar. Es una gran oportunidad de generar esa parte. Sabemos que esto va a trascender, ya lo dijimos, o sea, esto va a impactar en la parte económica, ya lo estamos viendo a través de noticias, en la misma vida, en el diario vivir. Vemos a muchos familiares, a personas que conocemos que ya les está golpeando su economía. Son personas que viven el día al día. Tienen que trabajar para el sustento de ese día. Entonces ahí es donde tenemos que volcarnos, ahí es donde tenemos que ayudar a otros. Es un momento, una oportunidad única. Es el tiempo de aplicar esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, esas grandes enseñanzas, esa gran pedagogía que nos hace educarnos en la vida cristiana. ¿Y a qué nos referimos? Pues a ser serviciales. ¿Qué mejor ejemplo que el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de servicio, de humildad, de mansedumbre, de misericordia? Que Dios nos guíe, hermanos, a ser sus mejores instrumentos. Tengamos nuestra mente y el corazón atentos y dispuestos a sus mandatos. Lo estamos viendo en los medios. O sea, ya hay personas que esta crisis está moviendo a áreas del sector artístico, deportivo, donde han ofrecido, donado importantes cantidades de dinero para ayudar en este problema. O sea, eso es lo que la parte buena nos saca, la parte bondadosa.
nos desconecta de esa manía que tenemos de estar con el celular y con todos los medios amarrados ahí, atados a la tecnología, y habíamos olvidado nuestro entorno, ni siquiera los que están alrededor de nosotros ya los percibíamos. Ahorita de repente todo esto hace que la gente levante la vista y se dé cuenta de una realidad en donde pueden adoptar dos posturas o adoptan la actitud correcta de ayudar, de ser caritativos, de ser benevolentes, de ser empáticos, o me encierro en mi egoísmo y mientras yo esté bien, el que gire el mundo y no me interesa. No, creo que nosotros mucho más, cuanti más como cristianos tenemos que demostrar esa actitud. Entonces, quiero que ya casi para concluir, siempre estoy diciendo casi, tranquilos hermanos, no se me desesperen. Hay un concepto que establece Albert Einstein de la crisis. Es un argumento que si no supiéramos que es de Albert Einstein, creeríamos seguramente que lo escribió un cristiano. Un buen cristiano, un cristiano esforzado, un cristiano valiente, un cristiano arrojado. Pero bueno, sabemos que es de Albert Einstein. Fíjense lo que dice, es interesante. La crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición, ojo, mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis, hermanos, no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¿Cómo ven, mis hermanos? Gran mensaje que nos deja este gran hombre de ciencia. Pero recalco aquí, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Y más, no estamos impulsados nosotros como cristianos de sacar la mejor parte, de tener esa actitud positiva, optimista, constructiva. Hermanos, tenemos una oportunidad de oro para trabajar. Sigamos adelante. No seamos de esos cristianos que tropiezan y ya no quieren levantarse. ¿Tenemos o no tenemos a un Dios poderoso? ¿Tenemos o no tenemos a un guía que nos impulsa? ¿Tenemos o no tenemos a un líder que nos dio ejemplo de cómo responder ante cualquier crisis, hermanos? Por favor, hermanos, reaccionemos. No seamos parcos, no seamos tibios en estas
gran oportunidad que se nos presenta de demostrar nuestra madurez cristiana, de ser esas personas serviciales, que podamos alcanzar a las personas que necesitan no solamente del alimento físico, no solamente del abrigo, no solamente de ese recurso económico, también necesitan el alimento espiritual. ¿Y quién mejor que nosotros para proveerlos, hermanos? Somos las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro cuerpo está para hacer ese templo del Espíritu Santo que nos lleve a siempre mostrar la mejor cara en estas circunstancias. Y ya para cerrar, mis hermanos, remato con Romanos 8:28, porque dice aquí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Lo escucharon bien, hermanos? Primero hay una regla, hay una condicionante que nos dice: los que aman a Dios. ¿Quiénes son esos? Pues se supone que nosotros, la iglesia de Cristo, ¿o no? Nosotros ahí estamos, ya reunimos ese primer requisito. Somos los que amamos a Dios, a quienes todas las cosas nos van a ayudar. Y en la crisis del COVID entra en todas. Ahí está. Entonces, a trabajar, mis hermanos, a mostrar buena cara, a estar con esa actitud que nos debe caracterizar de cristianos triunfadores, de cristianos victoriosos. Ahí es donde aplicas, hermanos, esa actitud correcta de impulso que nos lleve a obrar donde otros no pueden o no quieren. Muy bien, mis hermanos, con esto cierro este pequeño sermón. Espero que realmente les haya sido útil, les haya podido aclarar las dudas, las situaciones de repente que no les pudieron haber parecido. Creo que ratifico que estoy apoyando en todo estas decisiones a nuestros hermanos Juan Carlos, a nuestro hermano René, por decidir acertadamente. Creo que son buenos estudiosos de la palabra de Dios, comprenden y seguramente que van a estar de acuerdo. Y si no, pues bueno, ya ellos me corregirán la plana y a lo mejor harán una ampliación de mi mensaje. Pero yo creo que no, somos de un mismo sentir, porque tenemos como fundamento la palabra de Dios, y es mi deseo que todos nos apoyemos en su palabra para resolver todas las situaciones y circunstancias que enfrentamos, muy específicas, muy particulares ya de cada familia, de cada uno de esos miembros que están bajo su mando y su dirección. Sabemos que a través de la palabra de Dios van a encontrar siempre la guía, la dirección, siempre seguras e infalibles, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Y pues quiero cerrar. Se supone que tuve que haber abierto con una oración, pero bueno, luego me emociono. Quiero cerrar, hermanos, con una oración. Padre, oramos y confesamos tu palabra sobre el cuerpo de Cristo. Te rogamos que todos los miembros de esta iglesia, de todas las iglesias de Cristo, Señor, todos los que te dan la gloria y la honra, Señor, que seamos llenos del pleno conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría espiritual, que tengamos una amplia y profunda visión de tus caminos y que tengamos conocimiento y discernimiento de las cosas espirituales, Señor, que caminemos de una manera digna de ti, que seamos plenamente agradables a ti y que anhelemos complacerte en todas las cosas, Padre Celestial.
que lleven fruto, que llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos continuamente en tu conocimiento, con una visión más plena, más profunda y más clara, Padre Celestial. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y pedimos en nombre de nuestro Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Muchas bendiciones y saludos para todos. Esperamos que muy pronto podamos reunirnos, abrazarnos ya no virtualmente. Se levante esta veda de abrazos y de saludos. Podamos nuevamente congregarnos y seguir honrando y haciendo todo para la gratitud, en gratitud a nuestro Padre Celestial. Saludos, bendiciones, hermanos, y que pasen un excelente resto del día e inicio de semana. Estamos en comunicación, hermanos. Cualquier cosa, ya saben, aquí estamos para lo que se ofrezca. Hasta luego, hermanos. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador. Ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven, pecador. A los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, a la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador. Ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. Que Dios los bendiga, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario
Hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Bendito Dios Padre eterno, alabado y glorificado seas, Padre. Estos hijos tuyos te damos gracias, Señor nuestro, por la gran oportunidad que nos das de estar con nosotros, Padre bendito. Te pedimos siempre con toda sumisión y humildad, Padre eterno, que todo lo que nos permitas realizar, Padre, hoy en tu día, los que hemos participado y participamos en tu nombre, Padre, suba con arroz fragante, Señor. Te pedimos, Señor nuestro, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, sea quien nos inspire, Padre, para honra y gloria tuya, Padre eterno, en cada momento, en cada instante, Señor. Te doy gracias por la participación que tuvieron mis hermanos en este culto racional, Señor. Bendícelos, Padre eterno. Bendice a todos mis hermanos que nos reunimos en tu nombre. Bendice a tu iglesia, Padre. Protégela. Cuídanos, Padre eterno, de todo mal. Así también, Padre bendito, te suplicamos que las oraciones que nos permitas hacerte sean con toda sumisión y súplica, Padre. Te pedimos, Señor nuestro, por la situación que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú estás con nosotros, Señor, en cada una de las autoridades de este mundo, en cada uno de los presidentes de este mundo, Padre. Pero sobre todo, Padre eterno, que tu pueblo doble rodilla ante ti, Padre. Y que día a día, Padre eterno, nos des la oportunidad siempre de agradecerte todo lo que tú nos das, Padre, todas las pruebas. Así también, Padre, te pedimos que en esta semana que inicia, Padre, tú estés con nosotros, Padre bendito. Tú cuides a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos y a aquellos que están perdidos, Padre. Te pedimos, Padre eterno, que tu Espíritu sea quien nos guíe, que tu Espíritu sea quien nos aliente, que tu Espíritu sea quien nos proteja de todo mal, para que nuestros espíritus, Padre, sean alimentados como tú lo has hecho hoy, a través de tu santa palabra, a través del mensajero que tú pusiste y a través de los que tú has puesto para participar, para honra y gloria tuya. Te pedimos que todo se haga conforme a tu voluntad divina, Padre bendito, y te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.